Ahora me encuentro con la magíster Silvana Saletti Cordano. Ella, para alegría de todos y orgullo del Perú, es docente de educación inicial. ¿Por qué será que me alegra tanto, no? Docente de educación inicial, es autora del cuento La Crayola Roja y vamos a hablar con ella sobre Entre cuentos y abrazos, fortaleciendo el vínculo con la familia a través de la literatura infantil, pero como estamos celebrando a papá en modo papá, vamos a decir fortaleciendo ese vínculo con papá. Bienvenida, Silvana. ¿Cómo estás, Frida? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, nosotros estamos sumamente emocionadas porque sabemos que la familia cumple un rol importantísimo en la vida de todos nosotros. Entonces, ¿cómo fortalecemos esos vínculos? Imagínate, tenemos las rutinas, ¿no? Las rutinas tan importantes. Y el día de hoy nos trae el tema de la literatura infantil, con todos esos argumentos que trae detrás, que no es solamente para que aprenda vocabulario, para que a veces nosotros estamos viendo que aprenda cuál es la idea principal. La literatura infantil a través de cuentos, rimas, cantos, te da mucho vínculo, sea mamá, papá, y en este caso con tu papá, esa fortaleza que tiene el papá, ese vozarrón que te puede decir y de pronto llegó el lobo feroz, ¿no? Y él salva a su niña y la agarra y la coge. Todas esas emociones que sienten sus hijos los hacen sentirse seguros, felices, y eso queda en su memoria, en esa memoria episódica, en ese espacio en el cerebro que nunca se lo van a olvidar. Oye, fíjate que a los padres preocupa mucho el hecho de que la lectura es importante, ese amor, ese placer, ese disfrute de la lectura y en familia, pero a veces es un poco complicado buscar esa bibliografía que pueda leer o, por ejemplo, leerle a un niño que no lee todavía, ¿no? Pero ¿cómo motivarlo? ¿Qué literatura le puedo dar? Mira, justamente, el niño no tiene que saber leer para empezar a leer cuentos. Cualquier libro, hasta un libro que no sea un cuento, que tenga figuras de animales y de pronto ir viendo. Mira las figuras y cómo está el león y cómo hace, si es pequeñito con las onomatopeyas, de pronto si es más grande, las fábulas de Esopo, que son increíbles, Nuestro león y el ratón, y descuida, te cuento que tenemos a la Crayola Roja, muy vanidosa y coqueta. Tú a través del cuento y de estas historias puedes transmitirle muchísimos valores y muchísimas enseñanzas. Ahora, con el papá puede llegar y tener antes de dormir, o de repente no antes de dormir porque llega más tarde, ¿no? El papá llega muy tarde a casa y pueden tener un sábado, vamos a preparar canchita, ¿no? Y vamos a leer una peli. Termina y ya, bueno, yo hablaba de la canchita porque justo en la Crayola Roja tiene un QR que va al video, entonces luego de contárselo puedes otro día hacer tu canchita y verlo en pantalla y el niño lo va a ver en grande, pero de lo que se trata es que de repente el papá dice, uy, no tengo un cuento, no lo traje. Papá, ¿no te acuerdas de alguna canción? O de alguna historia que te contó tu abuelita, o de pronto le dices este cuento que el día de hoy salí al trabajo y me metí en un charco, y empiezas a contarle tu día. No sabes lo que siente tu hijo cuando tú compartes con él, se siente muy importante. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque hoy en día los hijos no necesitan regalos, necesitan esos tiempos de calidad, donde el hijo, a través de lo que está significando, contando la experiencia, la vivencia, se va dando el desarrollo del diálogo, ese vínculo se va fortaleciendo y sin querer, sin saber, el padre le está dando al niño lo que es la vida, ¿no? Así es, acompañándolo. O sea, el sentirse acompañado para el niño es maravilloso. Ahora quisiera que nos cuentes, porque hablaste de Crayola Roja. ¿Cómo nace Crayola Roja? Ay, la Crayola Roja nació en la universidad. Nació en la universidad en mi curso de literatura infantil. Y bueno, ahí lo tuvimos que contar, hacer, y se ha ido desarrollando. Recién después de pandemia la he podido tener en mis manos, porque pasó mucho tiempo y lo hacía de manera verbal. Pero en pandemia creé La Hora del Cuento y un día se me ocurrió contarlo. No te lo tenía en la mano y así como les estoy diciendo que pueden contar historias, lo conté y tuvo muy buena acogida. Es una aventura en el salón de clase junto con sus amigos, los útiles escolares, de quienes aprende que todos son importantes a pesar de las diferencias. Ella se creía la más bonita. Y es muy... Hay espacios donde tienen espacios en blanco, donde, por ejemplo, yo digo, y de pronto llegó Frida. O sea, en esos espacios en blanco, el papá puede ir diciendo el nombre de su niño y cobra protagonismo. Qué lindo. Es muy simpático. Los chicos en el aula están esperando. ¿Y quién llegó? Yo. Todos quieren ser el protagonista del cuento. Mira, siempre todos los cuentos, yo ahora lo tengo en físico, es un sueño maravilloso, pero tú cuando estás con tus niños, nosotras mises, lo contamos primero
como quien dice, a capela, con material concreto, con nuestro cuerpo, con un instrumento. Entonces, ha ido como que evolucionando, ¿no? De manera oral, a tenerlo de manera escrita. Y ya saben que no necesitas saber leer. El escuchar, esa escucha activa, ese que tu papá te esté contando y te esté prestando atención en ese momento, es una emoción. Y lo puedes hacer al revés, que él te lo cuente a ti. Pero ojo, cuando te lo cuenta hay que mirarlo a los ojos, ¿no? No mientras te lo cuenta revisar los mensajes. O sea, eso también hay que... Papá, tú eres muy importante. Tú, ese abrazo que das, ese salto que solamente nos los hace el papá, ¿no? Porque a veces mamá tiene miedo, es temerosa. Y ese salto y ese cogernos fuerte, qué importante para cada uno de nuestros niños. Y sobre todo promover el amor a la lectura, ¿no? Hacer que a través de estas lecturas, de estos cuentos, y que las maestras poseemos esa herramienta tan grande que nos ha dado Dios como para poder transmitir, expresar, proyectar, y al niño lo captamos así sumamente, con toda su atención, con todos los sentidos. Lo mismo se promueve en los padres. ¿Dictas cursos para los papás o para las mamás? Yo te cuento, tengo una página, bueno, estoy en las distintas redes, pero tengo una página de primera infancia, donde hablamos de, por ejemplo, todo lo que es desarrollo del lenguaje, diferentes tips para mejorar el habla, comunicación, el cuento, formas de decirlo. Y sí, también hacemos diferentes cursos, tanto para profesoras como para padres, para poder llegar a tu niño de una manera tranquila, sencilla, sin estrés. Todo lo que tengas en tu casa, una taza, una cajita, una pelotita, sirve para empezar a crear una historia. Y sobre todo, más allá de las historias, de cuentos, rimas y canciones, ese vínculo que tu niño necesita para tener ese sentido de pertenencia. Y ojo, no contar cuentos para después preguntarle a autor y